Auditorio de la Opinión de Poza Rica, los saludo con el gusto de siempre. Hoy con un invitado de lujo, el ingeniero José Luis Rodríguez Vadillo, quien es cronista municipal y también columnista estrella de esta casa editorial. Los saludo, ingeniero. ¿Qué tal? Buenos días, gusto saludarlos. Bueno, hoy celebramos también un día importante en la historia de Poza Rica. Se cumplen hoy 55 años de este accidente aéreo, ingeniero, aquí que sucedió en el año 1970. Sí, buenos días nuevamente. Pues es una fecha que conmemoramos, muy lamentable por cierto, pero que se ha convertido para los periodistas de Poza Rica como una fecha de cohesión entre ellos para recordar estos tristes y lamentables sucesos de aquella aciaga mañana cuando un avión que traía la comitiva del licenciado Luis Echeverría Álvarez, que iniciaba la segunda etapa de su campaña política, pues no llegó a la pista, se estrelló en las copas de los árboles del Cerro del Mesón. Sí, es lo que se ha contado durante todos estos años, y creo que la gente de Poza Rica tenemos muy bien presente este suceso que pasó en aquella ocasión con Jesús Camps, que también es una persona bastante conocida ya por todos los pozarricenses. Pues sí, Jesús Camps se volvió un personaje icónico, un símbolo del periodismo para Poza Rica, una persona que lo apreció mucho. Y él reconoció en algunas pláticas que estuvo con él, me dijo: José Luis, Poza Rica es mi segunda patria natal. Aquí volví a nacer, aquí me rescataron de la muerte y los quiero mucho. Y venía cada año también Jesús. Venía muy seguido. Hoy cumplimos 55 años de ese trágico accidente. Pues seguramente vino cuando menos 20 años. 20 años estuvo veniendo. 20 años venía continuamente, vino cuando se inauguró el Monumento a los Caídos, que estaba pues muy convaleciente de tantas fracturas que tuvo, y luego venía cuando lo invitaban. Sí. Él no venía por voluntad, siempre lo invitaba la autoridad municipal. Más de 80 operaciones creo que recibió. De 80 operaciones me comentó que había tenido hasta hace como en el 19 que él falleció, 80 cirugías. Tenía un zapato con un tacón muy alto porque no le había quedado muy bien su pierna, pero apoyado de un bastón él desarrollaba su vida muy bien, con forma cotidiana. Y esto de que se consideraba él también pozarricense, bueno, pues es que aquí volvió a nacer, ¿no? Sí, volvió a nacer a los 22 años cuando ese trágico accidente en el que fue el único sobreviviente de ese evento. Tenía 22 años, Kransky era estudiante de la Escuela de Derecho y empezó a trabajar en el Heraldo de México, y lo mandaron junto con otros periodistas que fallecieron pues a iniciar la labor de lo que era el periodismo en el reportaje. Es que aquí, haciendo también un pequeño paréntesis, antes el periodismo, muchos de los que eran periodistas no estudiaban netamente periodismo. Lo más común era ser o maestro o ser abogado, o sea, ser licenciado en Derecho. Pues era mucha gente que estaba muy ligada a las letras, a la filosofía, a las escuelas de filosofía de la UNAM o de otras escuelas. No existía en sí la formación de periodismo, pero había periodistas de muy buena calidad. Se fue forjando un estilo del periodismo, se fue forjando las formas en que se debe llevar el periodismo. Antes eran los rotativos, los principales medios de comunicación. La televisión todavía no penetraba a nivel nacional antes de ese evento. Entonces la labor era muy buena, una extraordinaria ortografía, una calidad, mucho respeto por lo que comunicaban. Eran periodistas pues que se hicieron a paso del día. Así es. Y en esa ocasión pues venían del Heraldo, del Sol de México. Venían del Heraldo, Novedades, La Prensa, algunas revistas, el Sol de México. Los periódicos más prestigiados de aquel entonces pues se integraron a la campaña del licenciado Luis Echeverría Álvarez, y pues en cada lugar que llegaban habilitaban sus áreas de trabajo para mandar sus reportajes
casi todo era medio telefónico. Claro. La limitación era muy grande a comparación de la que tenemos hoy. Sí. También en Poza Rica, pues hoy actualmente hay un monumento en esta ciudad, hay una colonia con el nombre de Prensa Nacional, hay también hoy en día una avenida con el nombre de Jesús Kamsky. ¿Qué significa esto para la gente aquí en la ciudad? Pues mira, en realidad yo lo dejo como un prestigio, un honor. Es la vida del periodista local la que retoma valor con todo esto. Valoramos a los periodistas locales porque el símbolo del periodismo en la actualidad está pues prácticamente de lado. La televisión, los espacios de las plataformas han ganado a estas gentes la mirada de todo el mundo. El rotativo cada vez es más limitado, impreso, aunque sí sigue siendo una garantía de información. Entonces, eso quedará como un precedente de lo que fue el periodismo en su época fuerte, una etapa como todas que se van cambiando, se van mejorando, pero no queda en el olvido. Así es. Sí. Bueno, pues un día como hoy, 25 de enero de 1970, Jesús Kamsky sobrevive a este terrible accidente. Pero ¿cómo es que llega a sobrevivir? Eso también fue una hazaña bastante reconocible en esta persona. Pues hubo una cadena de personajes. En una plática que tuve yo con él en el 2018, antes de presentar su libro, convivimos en un restaurante de aquella localidad junto con su esposa y la esposa de otro periodista, Porroa. Porroa era del Sol de México y Kamsky era del Heraldo de México. Ambos platicamos después del evento que hubo en el homenaje en el Monumento a los Caídos, y le dije: maestro, la misma pregunta que tú me hiciste, qué milagro que ese recado que se perdió haya sido el móvil que salvó la vida con la voluntad de muchas gentes que tuvieron esa abnegación, esa entrega de buscar apoyar a un ser que estaba pues en la puerta de la muerte. ¿Sí? Voy a recordar, traje algunos apuntes. Me comentaba Jesús que cuando el avión se estrelló, él fumaba mucho y se fue al sanitario a fumar. Okay. Entonces el sanitario estaba coloquialmente en la cola del avión. Sí. Y ahí lo agarró el impacto en esa zona, de tal manera que dice que fueron 10, 12 segundos que parecía que estaba en una licuadora. Todo se movía, no sabía qué pasó. Él no veía viendo lo que vieron sus amigos por las ventanillas, que era pura neblina, y de repente el impacto en los árboles. Y perdió el conocimiento, lo fue recobrando poco a poco. Se vio que estaba ensangrentado, y sus quejidos y pedir auxilio por si había algún sobreviviente, lo ayudó mucho, porque por ahí pasaba un campesino que se llamó Flavio Pérez Montoya, un campesino, un jornalero del campo que venía a comprar una medicina a 52, a la farmacia del doctor Fernando Pérez Noriega, y bueno, pues él venía a la farmacia y escuchó en el trayecto el impacto, y bueno, como todo le dio curiosidad, fue a ver qué había pasado, y se encontró con la sorpresa, impresionado de ver cámaras de fotografías, cámaras de video para televisión, máquinas portátiles, sacos, portafolios, flash. Antes los flash eran diferentes, y se quedó pues muy sorprendido. Empezó a ver pues gente que habían fallecido, y entre ese silencio imperante escuchó la voz de Kamsky pidiendo ayuda, y se acercó y le habló, y se vieron los dos, pero quedaron impávidos, uno ensangrentado y otro asustado, incrédulo de que hubiera un sobreviviente en ese impacto.
y vio como Jesús Kramski saca de su bolsillo una pluma y de otro saca la clásica libreta de un periodista y empieza a hacer una nota, pues como lo dice él en su entrevista, mal hecha, incoherente, pero al final con un mensaje muy importante que era el pedir ayuda. Sí, me ha tocado ver esas entrevistas donde dice con letra fea, o sea, se lamenta de que en ese momento escribió una letra salvadora. Pues, sí, pero vaya, en ese momento creo que lo que menos te pones a pensar es en eso, ¿no? Pero después él lamentando que su letra no era muy buena, su caligrafía. Entonces, Flavio, que no sabía leer muy bien, agarró el recado y bajó corriendo y llegó a la farmacia Santa Elena, la que mencionamos, donde lo recibió la señorita María López, esposa del doctor dueño de la farmacia, y lee el recado. La farmacia se encontraba ubicada en la avenida Independencia con Ruiz Cortines, en frente de Garibaldi, antes le llamaban las vías. Ahí se encontraba y sale a la calle, pues había mucha gente, mucho movimiento, y al primero que ve fue al joven Lupercio Cobo Sánchez, quien era un trabajador del Seguro Social, pero ese día en domingo andaba como voluntario de pues esa gente que ayuda a las gentes que tienen alguna desgracia de accidentes, y le entrega a él el recado porque traía un emblema de donde él colaboraba. Lo ve y se va al centro de Poza Rica donde estaba el templete y trata de entregárselo de viva mano al presidente, al candidato, pero pues fue imposible. Lo interceptaron los elementos del Estado Mayor Presidencial y les enseña el recado y lo toma el general, por aquí me dijo el nombre, el mayor Juvencio Alves. Toma ese recado, lo lee y se queda, y los periodistas que estaban cerca, preocupados porque faltaba que llegara un avión de los tres que venían, se acercan y se dan cuenta que había impactado el avión y que se había estrellado. El mayor Alves le dice al presidente, al candidato a la presidencia: señor, sea breve en su discurso porque hay problemas muy grandes. Echeverría no sabía de qué se trataba y concluye lo más pronto su discurso en el meeting. Le entregan el recado, lo ve, y bueno, pues nos entendemos el caos que pudo haber sucedido. En ese ínter en que pasa todo esto, Lupercio, ya sin el recado, corre a la Cruz Roja porque él era voluntario de la Cruz Roja, y le dice al médico en turno, al médico, traigo su nombre, al doctor Rómulo Lozano Villarreal, que estaba de guarda, era un joven estudiante todavía que estaba haciendo sus servicios, sus prácticas profesionales en la Cruz Roja, y toman una camilla, le llaman el de la ambulancia y se van los dos con el chofer, llegan al Cerro del Mesón y ahí se da cuenta Kramski que ya había habido respuesta. ¿Qué tiempo pasó del accidente a que Jesús Kramski fue rescatado? Aproximadamente 40 minutos. 40 minutos, porque sí estaba lejos de donde estaba el accidente a la Independencia, tan solo para que llegara señor Flavio Pérez, pues sí fue una caminata larga. No, sí, el señor venía despabido, ahora sí que llegó exhausto. Sí. Pero la respuesta fue muy rápida, contando ese periodo estimado, porque el lugar era inaccesible. Para la ambulancia el problema fue que el cabinero y el doctor sacaran el cuerpo de Kramski en una camilla que son como de lona. Lo llevaron a la ambulancia y se regresaron con la sirena abierta. Llegaron a la Cruz Roja. Ahí le dieron el primer auxilio. Cuando se entera el presidente, ya Kramski estaba en la Cruz Roja. Entonces lo ve el presidente, instruye que se le dé una mejor calidad de atención, y es como deciden pasado al Hospital de Petróleos Mexicanos, que con todo respeto para la Cruz Roja, pues era una institución de las mejores en ese momento del país, muy equipada, y inmediatamente lo entregan al doctor Armando Kirch
Giuliani, que era el traumatólogo, estaba de descanso, lo atiende y empieza el proceso de cirugías y restablecimiento de Kransky para dejarlo en condiciones de ser trasladado a México, donde, bueno, el equipamiento para un enfermo con esas características de Kransky, fracturas múltiples, era mayor oportunidad, y fue como llegó a México. Correcto. Pues uno de los grandes héroes de esta historia es sin duda Flavio Pérez Montoya, quien pues fue el portador de este mensaje de socorro, ¿no? Desde el Cerro del Mesón. Yo creo que hubiera llegado más gente porque el estruendo fue muy grande. Okay. Lo importante es que él pasaba muy cerca, a metros de donde fue el siniestro, y eso permitió que hubiera una respuesta más rápida. Sí, había habido gente que ya había visto Sí, bueno, el Cerro del Mesón era un lugar totalmente deshabitado. Una congregación, la única congregación de Poza Rica y muy lejana del centro. Para esos años, las viviendas llegaban cuando mucho a la Independencia, al fondo no había más. Entonces fue largo el camino para llegar al lugar del siniestro, sin camino, fue abriendo. Ya después llegaron los militares, llegaron las personalidades en los llamados, en las camionetas que eran pues era un modelo Power, le llamaban, con tracción en las 4 llantas, y el candidato, él llegó en helicóptero, voló del hospital de Pemex, salió un helicóptero hacia el Cerro del Mesón. El hospital de Pemex tiene un helipuerto en la azotea. Sí. Bueno, hay por ahí también un mensaje, ingeniero, que envió, bueno, el mensaje que envió por ahí, no sé si nos permiten verlo, para recordar cómo fue este hecho en la misma voz de Jesús Kransky. Yo, Jesús Kransky, periodista del Heraldo de México, pido auxilio a toda persona que me pueda ayudar. Agradezco todas las atenciones. Es urgente, por amor de Dios. Pues escuchamos, ¿no? Esta voz que se le quiebra después de unos años cuando graba este mensaje, obviamente, pero el mensaje está ahí, escrito. Sí, el mensaje es una copia de un periódico que él me regaló, me lo regaló su esposa, y me compartió en el audio. Ese mensaje fue leído ya en una entrevista, tengo entendido, pero la voz, el tono de voz con que lo lee Kransky, pareciera que fuera el momento en que sucedieron las cosas. Yo le pregunté, oye, maestro, y se me vino a la mente todo lo que estaba sucediendo. Sí. Era un hombre de una voz muy bonita, muy pues de un periodista. Sí. Y ahí le echó pues una nostalgia muy fuerte, una dosis de tristeza y de alegría por haber sobrevivido. Ese mensaje fue de hace 10 años, para ser más exacto. Okay. Y también el mensaje que escribe refleja una preparación y un mensaje de cortesía, o sea, no en el momento más trágico de su vida guardó esta parte de escribir con este decoro, con esta agradecimiento a quien lo escuchara, ¿no? Pues un mensaje muy elegante, de mucha bondad, de mucho agradecimiento. La verdad que leerlo motiva mucho a ser una persona de fe, de agradecimiento, de estar en un medio donde la gente es muy cálida en momentos como esos. Él lo tenía muy presente, me lo dijo en varias ocasiones, porque nos vimos varias ocasiones. Fuera de reflectores y fuera de todo. Yo pretendía hacer un libro, me lo ganó. Me decía que tenía un registro de cerca de 600 páginas. Tuve que tomar la decisión y fui pragmático y lo tuve que reducir. Me dolió mucho porque todo era importante, pero esto nadie lo hubiera leído. Hace unos días tuve la suerte de que la esposa me mandó con una persona, un propio, un libro que yo no tenía, un libro que publicó Kransky sobre los sucesos. No lo he leído todavía, pero es un gran honor que me lo hayan enviado, una deferencia, porque al final hubo una amistad, nunca fue más allá de las veces que vino.
pero era con mucho afecto. De hecho, era una persona muy afectuosa, saludaba. En unas fotos de las que les compartí, viene el doctor Rómulo Lozano saludándolo, muy afectuoso, se vieron los dos. Me decía que este muchacho Flavio Pérez también lo visitaba a México, y Lupercio Cobos. Se hizo una cofradía ahí de amistades, pues en torno a un evento que salvó una vida. ¿Sí? Y poco a poco fueron muriendo. El único sobreviviente de esa cofradía, de ese grupo de amigos salvadores, pues más es la del doctor Rómulo Lozano, que vive en Cerro Azul. Él es jubilado de Petróleos Mexicanos, estudió la especialidad de cardiología, creo que tiene dos, no estoy muy seguro, 2 especialidades, y se jubiló en Pemex y en el Seguro Social, lo que habla de una entrega profesional muy importante. Bueno, pues es interesante la vida de Jesús Kramski, sobre todo porque este accidente lo marcó de por vida. O sea, toda su vida también giraba en torno a esto. Veíamos las operaciones que tuvo, fueron más de 80 alrededor, y que pues sufrió bastante esta recuperación, pero cuando teníamos la oportunidad de verlo aquí en Poza Rica, veíamos a un hombre fuerte también. Sí, pues su fortaleza física fue superada por su fortaleza emocional, por su estado de ánimo. Él se dedicó a escribir, escribió varios libros académicos, escribió el libro de su vida, su tragedia, de los días que vivió después del accidente. En 10, 12 se los pasó en el hospital en rehabilitación, en recuperación, en cirugía, y ese tiempo le permitió conocer a su esposa. Su esposa era la enfermera que más lo cuidaba, la que tenía comisionada para cuidarlo. Hizo una familia, vivió de lo que pudo de la escritura, y un hombre muy pulcro para escribir. Afinó mucho, estudió pues la corrección de estilo, la ortografía, y tenía un estilo muy propio que le permitió vivir de eso. Bueno, pues ahí está una historia también de amor, ¿no? Bueno, nosotros nos tocó platicar alguna ocasión o entrevistar a su esposa, y fue contaba esto con mucho cariño, ¿no? Cómo lo conoció y cómo bromeaban incluso en esta recuperación, y pues se casó con ella. Entonces, una negación muy ejemplar, pues de ahí nació el amor. Otro punto interesante que no sé si venga ahí en el contenido del guión, es la construcción del monumento. El monumento lo inauguraron, aquí traigo la fecha, el 17 de junio de 1970, poco después de que fue el accidente. Y personalmente se lo pidió el presidente al arquitecto Pedro Moctezuma Díaz de León, un arquitecto en ese entonces muy reconocido, y muchos veían, pues es un monolítico, pero la imagen que viene atrás de Náhuatl, tengo entendido que es Náhuatl, que habla donde la vida florece, porque floreció la vida de Kramski, llevaba el mensaje, sabía que era el único sobreviviente. Y muchos de los periodistas que murieron, sus hijos fueron periodistas. Entonces, por eso le dio ese contexto del florecimiento, que pocos vemos, nada más vemos el frente. También es importante mencionar que en México, no sé si sea sindicato o asociación de periodistas de México, donde hace como 4 años tuve la suerte de ir a recibir un reconocimiento. Me sorprendió que en la entrada está una placa muy parecida a la que está en el monumento, donde enuncia a los periodistas que cayeron y el crédito de cada uno de los medios donde trabajaba y la función que tenía, reportero, camarógrafo. Y lo que me agradó dentro de todo esto es que pues, le da un lugar a Poza Rica como un lugar que les dio la oportunidad de apoyar a quienes en ese momento tenían momentos de desgracia. Son las únicas 2 placas que he tenido de oportunidad de ver en la investigación. Yo he investigado mucho de esto. Repito, mi intención era escribir un libro formal, un libro importante. Ya no tiene caso, tengo como 30, 40 cuartillas, pero el libro que me enviaron pues
releva de todo lo que se puede informar en el contenido del evento. Pues sí, sin duda Jesús Kramski es un posarricense más aquí en este lugar, y que bueno, retomando el tema de este monumento a los caídos, también da la importancia de la prensa local, ¿no? Ya tiene, creo que eres una de las ciudades muy pocas en el estado que tiene un lugar para la prensa, que tiene un lugar para los periodistas, donde podemos acudir cuando fallece alguien de este gremio, o incluso cuando hay alguna protesta se va. Y se convirtió en un punto de concentración común de los medios. Sí. Es un símbolo en Poza Rica para el periodismo. Es lo que abonó de la tristeza, sí, lo que abonó. Yo creo que todos los que tenemos la oportunidad de escribir en un medio le tenemos mucho respeto a ese monumento. Buscamos una manera que se mantenga pues limpio, se le dé conservación, porque nos permite cohesionarnos, nos permite estar reunidos, ser un grupo compacto, porque el medio del periodismo requiere de la unidad de todos nosotros, porque tenemos que tener un criterio común en las cosas para bien de la ciudad, de la humanidad. Sí, así es. Y bueno, y en este monumento también al final hay que recalcar que se sumó al final Jesús Kramski con todo esto, se le hizo un reconocimiento también en esta placa al final, después de su muerte en el 2019, se le pone esta placa también conmemorativa a él, y que pues bueno, fue un gesto también por parte de toda la sociedad, de todos los periodistas que se hizo este homenaje. Y esa placa posterior yo creo que a mí me pareció una decisión muy atinada. Sí. Muchos años después de que fue inaugurado el monumento, y por qué no habría que ponerle en todo ese espacio placas de algunos periodistas que pues fallecieron, pero que tenían un nombre periodístico muy importante. Claro. Sí, habría que tomar iniciativas en todo esto y buscar, decir a quien corresponda que tenemos que buscar a los demás familiares de los que fallecieron y tenerlos en la memoria. Pues no es un homenaje como uno hubiera querido, pero al final pues ya son parte de la historia de Poza Rica. Así es. Y bueno, pues aquí en Poza Rica también la gente pues ya tiene también esta referencia, porque también hay que informarlo, ¿no? Y decirlo para que la gente lo sepa. La conformación de esta colonia Prensa Nacional, esta avenida Jesús Kramski allá en este cerro del Mesón, también bastante merecido el reconocimiento, ¿no? Pues sí, más que todo, pues ya son 55 años, sí. Ya muchas generaciones pues, se han ido extinguiendo, han nacido otras generaciones de ciudadanos, y es importante darle los motivos de por qué son estas cosas. Esta intención de platicar con ustedes es pues actualizar a los jóvenes de cómo sucedieron las cosas y por qué se generó este monumento, y que llegó a la creación de una colonia para periodistas emblemáticos de la vida nacional del periodismo. Buendía es uno de ellos, el propio Kramski, y como él varios que han entregado su vida al periodismo. Ingeniero, ¿con qué concluimos esta plática? ¿Con qué concluimos? Algo que desea agregarle al público que nos está viendo ahorita. Pues que hoy no es un día de celebración, pero que sí le guardemos respeto y toda la admiración a quien sobrevivió, y una oración para quienes fallecieron. No es un día de fiesta, es un día pues de recordar a colegas que fallecieron y que de aquí partieron ya inertes a sus respectivos lugares. Auditores de la Opinión de Poza Rica, un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos en el siguiente enlace.